Benditos sean, Dios les bendiga. Eh, Gloria al Señor. Vamos a dar inicio, ¿verdad? A este estudio que ya lo habíamos planeado, ya lo teníamos comentado. Ya lo teníamos comentado. Vamos a hablar el por qué tenemos que bautizarnos. Es un tema muy especial, ¿verdad? Para todos aquellos que van empezando en el Evangelio. El conocer de la palabra de Dios quiere decir que nos interesa lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y uno de los principales cosas que debemos de pensar y de tener es de que primero que nada tenemos que creer que existe Dios, creer que Él es el que nos da la salvación, ¿sí? Otro de los casos es de que tenemos que mm, bautizarnos, ¿sí? Por fe tenemos que bautizarnos, ¿verdad? No nomás el bautizo es en agua, sino también debe de ser en el Espíritu Santo. Van pegadas una con otra, ¿sí? Para eso vamos a explicar qué es el bautizo, ¿verdad? Van a ser como dos o tres bloques nada más para que ustedes puedan entender eh, que puedan entender lo que es el bautizo. ¿Quiénes son los que pueden bautizarse? Gloria al Señor. Todos podemos bautizarnos. Nada más hay un pequeño detalle. Los únicos que no es bíblico y no podemos bautizar serían los recién nacidos, ¿verdad? El por qué no se pueden bautizar los recién nacidos, dirán muchos, es que traen su pecado original y todo eso, ¿verdad? En gloria al Señor, esa es una forma de bautizar desde la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia católica. Se ocupan ese tipo de bautizos, que verdaderamente en la Biblia no tenemos ningún pasaje donde diga que se bautizaron niños, ¿sí? Donde diga que se bautizaron los niños, de que se arrepintieron y se bautizaron, pero sí podemos ver de las personas que fueron bautizadas, eh, son personas ya adultas, personas que tienen conocimiento, que tienen ese conocimiento de que deben de arrepentirse, ¿sí? Eh, Vamos a las escrituras, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que todo esto lo estoy sacando nada más porque quiero entrar en controversia, ¿no? Gloria al Señor. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Y hay un pasaje que me gusta mucho para predicarlo, para evangelizarlo, ¿verdad? Acerca del bautismo. Vamos rápidamente a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Gloria al Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo eh, resucitó, les dejó ciertos mandamientos, ¿verdad? Ciertas cosas a los discípulos. Entre eso está la gran comisión que Él dejó. Dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al 19, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que, mm, gloria al Señor, este es un paso que debemos de seguir después de que usted ya conoce del Evangelio, después de que usted ya conoce que el bautismo es para perdón de pecados y forma parte del requisito para salvación. Gloria al Señor, pues tenemos que obedecer. Y entre eso, la obediencia es lo primero, ¿verdad?
¿sí? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso les decía a sus discípulos, ¿verdad? Deberían de salir a evangelizar, a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿sí? Apenas estaba escuchando las noticias de que hay un hermano del Señor que por el hecho de haber predicado el evangelio en cierto lugar, lo encarcelaron, ¿verdad? Está encarcelado, gloria al Señor, pero piense que Dios es bueno con nosotros y gloria al Señor, Él no va a permitir que le suceda cosas que no soportemos, ¿verdad? O que no le suceda algo a ese varón. Es un servidor de Dios. Bueno, pero como le decía, hay veces nosotros pensamos que no, pues ya estamos bautizados de chiquitos, ¿verdad? Ya, nacimos en la iglesia católica y nos bautizaron. Pues verdaderamente no es de que haya vivido engañado, es que llevaron mal el bautismo. El bautismo prácticamente es para adultos, para gente que ya tiene conciencia. No quiere decir que tienen que ser a fuerzas niños conscientes, ¿verdad? Por ejemplo, los de edad de 10, 12 años, eh, hay veces los padres les insinuamos o los insistimos a que se bauticen por el hecho de comenzar una nueva vida, ¿verdad? Comenzar una nueva, nueva eh, crecer, ¿verdad? Como cristiano. A veces le insistimos al niño de 12, 13 años, o 14, gloria al Señor, 15, les insistimos que se bauticen. Pero si nos damos cuenta, todavía no tienen ese conocimiento básico que debe de ser para poderse bautizarse. Y no es de que uno como pastor no los quiera bautizar, lo que pasa que tienen que estar bien conscientes, ¿sí? Y al menos llevar bien su fundamento, ¿verdad? El para qué es el bautismo, ¿sí? Como les decía, yo no estoy de acuerdo en bautizar a pequeños, a bautizar a recién nacidos, porque la Biblia no nos habla de eso, nos habla de una presentación ante el Señor. Dice la palabra del Señor que Él fue presentado, ¿sí? Cuando Él nació, ¿sí? Él fue presentado ante Dios, ¿sí? Pero no fue bautizado. Si nos damos cuenta, Él fue bautizado ya cuando tuvo 30 años, cuando iba a empezar su ministerio. Y no porque Él haya tenido pecados, no es porque Él haya sido pecador, no. Es como para darnos un ejemplo cómo tenemos que continuar nosotros como vida, como cristianos, ¿sí? Él no tenía pecado, pero sí tenía que darnos un ejemplo. Por ejemplo, también nos da un ejemplo, por ejemplo, cuando Él nos enseñó a orar, ¿cómo debemos de orarle a Dios? Cuando Él comienza a decir el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, gloria al Señor. Él nos está poniendo un ejemplo, cómo tenemos que buscar de Dios, cómo tenemos que pedirle a Dios. Y ahora ya lo hacen repetidamente, ¿verdad? Ya es rezo, ya no es oración. Él nos enseñó a orar, pero desafortunadamente no le entendemos, no entendemos lo que verdaderamente Él quiere. Él no quiere que estemos repitiendo lo que esté diciendo Él. Él quiere que estemos diciendo las cosas del corazón, ¿sí? Él nos estaba mostrando cómo debemos hacer. Ahora ya, desafortunadamente, comenzamos a repetir las cosas, ¿verdad? Comenzamos el Padre Nuestro ya no lo sabemos hasta cantado, ¿sí? Muchas veces ya no lo sabemos cantado, pero eso no es rezar. Digo, ese no es orar, ese es rezar, ¿sí? Y verdaderamente lo que Dios quiere es de que todo lo que le digamos a Él salga del corazón. Un día de estos, gloria al Señor, probablemente después de este estudio, después de que hayamos visto lo del bautismo, vamos a dar un estudio acerca del Padre Nuestro, que verdaderamente lo que dice el Padre Nuestro, y qué ejemplo nos está dando tan grande Él para llevar a cabo esa oración, ¿sí? No necesariamente necesitamos repetir lo que dice la Biblia, necesitamos ponerlo en obra, ¿verdad? Y que se sienta del corazón. Es lo mismo con con el bautismo, ¿verdad? Cuando Él dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él nos está diciendo cómo debemos de ser bautizados. Pero no necesariamente necesitamos repetir las palabras que Él dijo, ¿sí? Ese es el mandamiento que Dios nos dio. Ese es el mandamiento que Dios nos está haciendo. Más adelante vamos a ver ese estudio, gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que significa bautizo? ¿Sí? Bautizo
significa, en griego es baptizo, ¿sí? Gloria al Señor, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua, ¿sí? En el momento que usted es bautizado, es sumergido completamente en el agua, es sepultado. Nuevamente vamos a ocupar la Biblia donde dice en Romanos 6:3, nos pone un ejemplo cómo es de que tenemos ser sepultados. Romanos, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Este tema es muy extenso, gloria al Señor, pero vamos a hacerlo lo más compacto que se pueda, pero también que le podamos entender. No vamos a llevar todo el tema en esta sesión. Simplemente vamos a dar qué significa el bautismo y texto, unos dos textos nada más. En Romanos 6:3, perdón, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? El bautizo no nomás es para arrepentimiento, ¿sí? En Colosenses 2:12 dice así, dice la palabra del Señor, dice, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, les dice: sepultados con él en el bautismo. Sí, cuando usted es sumergido en el agua, está siendo sepultado, ¿sí? Está siendo sepultado, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe y en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Haga de cuenta que cuando usted es sepultado en el agua, ¿sí?, y levantado, gloria al Señor, usted murió a su pasado, murió a sus pecados, murió a todas las malas acciones que tuvo anteriormente, y fue levantado, resucitado así como Jesucristo. Fue levantado de alguna manera también, ¿sí? Pero ya no es la misma persona de antes. Ya no es la misma persona que mentía, que se drogaba, que mataba, gloria al Señor. Ya no es esa persona. Por fe debemos de entender de que en el momento que usted se levanta, ¿sí?, se levanta de los muertos, se levanta del bautismo, gloria al Señor, ya no, ya usted, ya su antiguo yo, ¿sí?, antigua persona murió en ese momento. Dice la palabra del Señor: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? En ese momento usted ya es nueva criatura, ¿sí? Dice la palabra del Señor también que estando en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Ya usted está en Cristo Jesús cuando usted está levantado del bautismo. Las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas nuevas. ¿Qué tenemos que hacer? No quiere decir que no vamos a pecar, desafortunadamente estamos en el mundo. Por eso constantemente debemos estar en oración. Constantemente tenemos que estar diciéndole al Señor: Señor, perdóname porque en este día te fallé en esto y en aquello y en lo otro. Eso es constantemente. Pero un cristiano, gloria al Señor, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Constantemente, diariamente estar orando. ¿Por qué tenemos que estar orando? ¿Sí? Para que no caer en tentación, gloria al Señor. Y para que de esos pecados que tenemos, pedirle perdón al Señor, ¿sí? Eso es el significado del bautizo. Eso es el significado que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Me gustaría compartir ahorita en este momento una lectura. Para la otra vamos a ver lo que es cómo es de que podemos renacer nuevamente. Cómo tenemos que renacer como nuevas criaturas, ¿sí? Y vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 3, ¿sí? Vamos a ver la vida, o vamos a ver cómo es de que un personaje se le acercó a Jesucristo, ¿sí? Gloria al Señor. Pues el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Esperemos que haya sido de bendición este estudio. Recuerden, vamos a continuar estos estudios. ¿Sí? Vamos a ver cómo debo de ser bautizado, el por qué tenemos que ser bautizados, ¿sí?
como nuevos creyentes cristianos. No es una sugerencia que el Señor Jesucristo dejó, no es una sugerencia que digamos, no, pues es algo que ya es del Antiguo Testamento, no, o es de la antigua, para los judíos, o es para los gentiles, no, es para nosotros. Cuando usted comienza a conocer de Cristo y comienza a darse cuenta que verdaderamente la vida en Cristo es mucho mejor, ¿sí? Tenemos que tomar esa decisión. Gloria al Señor. El Señor Jesús les bendiga y les guarde. Estamos para la próxima, vamos a ver la vida con este varón llamado Nicodemo, que fue la persona que fue a visitar a Jesús de noche. Y vamos a ver por qué lo fue a visitar de noche y a qué fue a visitarlo. El Señor Jesús les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.